Buenas noches. Uno de los temas que más polémica ha generado al término de esta legislatura es del de la reforma al fuero militar. Hay un sector que dice que eso genera más impunidad, el texto que se está aprobando, y otro sector que por el contrario señala y dice que hay que ampliar ese tipo de blindaje para las Fuerzas Armadas. Como siempre en este programa tratamos de tener las dos caras de la moneda. Quiero darle la bienvenida al general retirado Rodrigo Quiñones. Buenas noches, general Quiñones. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muy complacido. Usted es el presidente encargado de ACORE. Así es. En este momento estoy encargado de la presidencia de ACORE. Bienvenido. Gracias, muy amable. También está con nosotros el secretario general del Partido Comunista, Jaime Caicedo. Doctor Caicedo, buenas noches. Muy buenas noches, encantado. Cierra la lista de invitados el académico José Ramón Llanos. Grato saludarlo. Buenas noches. Le agradezco la invitación que nos hace para poder socializar nuestra posición en torno a la cuestión del fuero militar. Gracias. Muy amable. General Quiñones, ¿por qué al fuero militar se le asocia o se dice que es sinónimo de impunidad? Pues la verdad yo no sé, yo debería responder eso las personas que hacen esa indicación. No entiendo por qué pues esa persecución permanente sobre el fuero militar. Si en alguna oportunidad se han cometido algunos errores, los hemos corregido, pero errores también y múltiples hay en la justicia ordinaria. Pero el tema concreto, por ejemplo, de los falsos positivos. Bueno, mire, hay que aclarar eso muy bien. Una cosa es un delito y otra cosa es la justicia penal militar. Una cosa es que alguien, por fuera de la normatividad y rompiendo nuestras normas, nuestros reglamentos, actúe ilegalmente, y otra cosa es la justicia penal militar. Es lo mismo como decir que aquí en el país hay 24.000 muertes violentas al año, entonces quitemos la justicia ordinaria. Es decir, una cosa es que alguien se salga de la ley y otra cosa es que exista un fuero militar. ¿Por qué se habla de impunidad, doctor Jaime Caicedo? Bueno, el tema es que ha existido, digamos, a lo largo de más de medio siglo de una forma de guerra civil, de todas maneras un conjunto de irregularidades que han afectado al país bajo la forma de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que han sido documentadas por organizaciones internacionales y por las propias Naciones Unidas. De manera que Colombia, que ha estado bajo ese señalamiento, no puede dejar pasar por alto el hecho de que al tomarse una medida como la que aprobó ayer la Cámara de Representantes, en el sentido de reformar el fuero militar y establecer una ley estatutaria que reglamenta lo que ya es una reforma constitucional al respecto, pues naturalmente se amplifican las posibilidades y la probabilidad de que muchos de los delitos que estaban en este momento siendo tratados por la justicia ordinaria vuelvan a quedar como antaño, cuando el país permanecía en estado de sitio, como parte y prerrogativa del fuero penal militar. ¿Cuál es su lectura, doctor Llanos? No, la respetabilidad de una institución se la ganan sus acciones y sus actuaciones. En el caso de la justicia penal militar, lo que sucede es que han sido más los hierros que los aciertos. Y en consecuencia la opinión pública valora esas cuestiones. Y en un momento candente de la guerra que parece ser que hacemos tránsito hacia la paz, no tiene sentido, ¿cierto?, aprobar un fuero militar cuando estamos a puertas de la paz, aparentemente. ¿Tiene elementos para el debate, general Quiñones? Sí, mire, el fuero militar no es una prerrogativa, el fuero militar es una garantía constitucional que el Estado da a un grupo de sus miembros que realizan una actividad especializada y del más alto riesgo. O sea, primero que todo es una garantía. ¿Por qué una garantía? Porque se está realizando una actividad especializada como es un combate donde se está arriesgando la vida, donde aquí desafortunadamente en nuestro Estado colombiano y reconocido ya por el gobierno hay un conflicto interno. Un conflicto interno es que hay una parte del Estado que está atacando este Estado y que en este momento pues hay algunas personas que son afines a la ideología de esos grupos y están ubicados en diferentes partes de la sociedad colombiana. Entonces, pues para nosotros es como una amenaza que de pronto
alguien que sea afín ideológicamente con uno de estos grupos terroristas esté investigando y juzgando a uno de los miembros de las fuerzas militares que los está enfrentando militarmente. Bueno, para completar nuestro cuadro, la mesa de trabajo, vamos a un breve corte de comerciales, pero antes, Estefanía Cervantes, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Hacemos una invitación para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Adolfo Beck, en Twitter nos encuentran como @elgrandebate. Asimismo, les invitamos para que encuentren todos los archivos de nuestros programas en YouTube, y en Colmundo Radio estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Ya regresamos. Continuamos. Ingresa a nuestra mesa de trabajo el abogado Fernando Vargas. Bienvenido, doctor Vargas. Gracias, profesor Adolfo. Un saludo para todos los participantes en esta mesa. ¿Cuál es su lectura sobre el fuero militar? No, el fuero militar es un objetivo militar. El fuero militar forma parte de ese objetivo declarado para poder paralizar las operaciones militares. El fuero militar lo destruyó la Corte Constitucional en la década de los 90, con unos fallos. La Constitución era muy clara en decir que los miembros de las fuerzas militares en servicio activo y en realización de sus operaciones militares serían juzgados por su propio fuero militar, por su propia justicia penal militar. Eso lo fueron transformando hasta tener hoy el adefesio jurídico que montaron, donde es la única fuerza militar en guerra que no tiene fuero militar en el mundo. De manera que las fuerzas militares están en unas operaciones contra un enemigo, una guerra irregular, que es puesto en manos de una justicia ordinaria que muchas veces milita en la ideología del enemigo que combate. Para usted lo que acaba de aprobar la Cámara es un adefesio jurídico. Es un adefesio jurídico porque revolvió mal revuelto lo que es el DIH con lo que ellos quieren paralizar. Ahora, lo que hicieron la Cámara al ampliarla, al reglamentar la ley de fuero, fue decirle a las fuerzas militares que podían combatir a las BACRIM, por ejemplo. Entonces, en el momento en que las fuerzas militares combaten a las BACRIM, viene usted que le ponen unos requisitos y los convierten en partes del conflicto. Doctor Jaime Quesada. Bueno, no, a mí lo que me preocupa es fundamentalmente la implicación que esto tiene en relación con el llamado principio de distinción. Colombia tiene un conjunto de tratados suscritos en el plano internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que obligan desde luego al acatamiento no solamente de las normas de los derechos humanos, sino del derecho internacional humanitario. Y en el caso del fuero penal militar, el principio de distinción entre quién es un blanco legítimo, por decirlo así, en el marco de una situación de guerra que el Estado ha reconocido en Colombia, la existencia de una situación de guerra civil, de una forma de guerra civil, implica desde luego la afectación de lo que, por ejemplo, el general Quiñones ha mencionado como afinidad ideológica. Es decir, se supone que el civil que pueda estar cerca, que puede no tener nada que ver, pero que está cerca, puede convertirse en un momento determinado en un blanco de la acción militar, lo que naturalmente ha ocurrido de una manera sistemática en Colombia y que además puede asimilarse desde el punto de vista de la llamada afinidad ideológica a cualquier persona que se pueda incriminar, digamos, por sus ideas o por su forma de actuar como parte, digamos, de los operativos militares. Yo creo que en ese sentido la ley estatutaria, digamos, no es clara y por eso ha sido cuestionada, no solamente en el Parlamento, en el debate de ayer y de la semana anterior en el Senado, sino también por los delegados y representantes de las Naciones Unidas y de las organizaciones internacionales sobre derecho humanitario. La pregunta es muy clara, general Quiñones. ¿Esa afinidad ideológica que usted menciona puede convertir a la persona en objetivo militar? En ningún momento. Mire, y hay una claridad total. Yo a veces le rogaría a las personas que conocieran más detalladamente la ley estatutaria. El artículo 5º habla de principios aplicables y establece el principio de la distinción. Dice, los miembros de la fuerza pública deberán distinguir en todo momento entre personas civiles y blancos legítimos, y sigue. Pero aclara más adelante en el artículo 26, aquí no me lo estoy inventando yo, lo estoy leyendo, dice prohibiciones absolutas. En ninguna circunstancia y sin ningún perjuicio de las demás restricciones previstas en el derecho internacional humanitario se podrá atacar a las personas por el solo hecho de manifestar en público o privado su apoyo a los grupos armados. O sea, tener cualquier otro nexo con los grupos armados que no permita calificar a la persona como un blanco legítimo. O sea, es totalmente clara la ley estatutaria para que en ningún momento, por el hecho de pensar o declarar que es afín a lo que ellos
están haciendo van a ser blanco legítimo. Eso está claro y establecido en la ley estatal. Profesor José Ramón Llanos. No, lo primero es, tendríamos que preguntarnos por qué razón se fue desmontando el fuero militar. Y la respuesta es obvia, ¿no? La cantidad de manipulaciones en que incurrieron las fuerzas militares y el hecho de que al ser juzgados esas conductas penalizables se convertían sencillamente en absoluciones, fue aumentando la desconfianza sobre las fuerzas militares, los jueces militares que juzgaban a sus militares presuntamente en combate. Y dos, el problema es que los combates se prefabricaban o fabricaban. Los llamados ¿Falsos positivos? falsos positivos realmente son crímenes de lesa humanidad, ya que colocaban a la víctima en total indefensión, los eliminaban y después se fabricaban un combate que nunca existió. Eso fue lo que llevó lentamente al gobierno y al parlamento a desmontar el fuero militar. Profesor Fernando Vargas. Esto es un debate político, como usted puede ver, profesor Adolfo. En esta mesa, ¿quién le puede decir a Colombia en esta mesa cómo diferenciar a un guerrillero camuflado con un miliciano? Para poder decir quién es o no blanco de una operación militar. ¿Cuántos milicianos son de civiles con armas cortas? Muchos, y eso lo sabemos todos en esta mesa. De por sí en lo que son los estatutos de la FARC se dice cuál es el perfil de un miliciano. Se saca la misma sociedad civil. Ojalá sea miembro de Junta de Acción Comunal, ojalá sea miembro de alguna organización de esos de la sociedad civil. ¿Cómo diferenciar al guerrillero civil que está armado, pero que no muestra su arma directamente, sino que entonces toca esperar al soldado que le dispare y lo mate para luego reaccionar? No, esta es una guerra. Y querer amarrar las operaciones militares desde el punto de vista del principio de distinción, que no se le exige al adversario, porque aquí nadie habla de que las FARC están obligadas a hacer un principio de distinción también, y aquí las FARC andan matando civiles a diestra y siniestra. Doctor Jaime Quesada. Sí, el tema sobre los falsos positivos es muy concreto. La directiva 029 del Ministerio de Defensa de noviembre de 2005, que estableció la tasación en relación con las recompensas y reconocimientos, etcétera, tuvo una incidencia directa en el crecimiento y en el incremento de la situación de los llamados falsos positivos. Es decir, fue parte, digamos, de una determinación política del Ministerio de Defensa, que después se han tenido que recogerla, echarla hacia atrás, que haya tenido que existir toda esta depuración en sectores de las fuerzas militares, del alto mando inclusive, porque no es que esto sea una cosa de todos los militares ni de todas las fuerzas militares y de policía en el país. Hay sectores que están mucho más vinculados a la idea de cómo afectar, digamos, y de ganar prerrogativas. Me parece que en ese aspecto hay una responsabilidad del Estado, y esa responsabilidad del Estado, naturalmente, en términos del fuero militar, en este caso, vuelve a incrementarse y a ponerse como un gran riesgo para la sociedad en el marco de la búsqueda de la paz, que es el nuevo elemento que nos parece importante tomar en consideración. General Quiñones. Mire, primero que todo, aquí hay que repetir que no hay ninguna fuerza militar en el mundo entero que esté en combate y no tenga un fuero militar. A nosotros nos está sucediendo eso. Lo otro, una cosa es que hayan sucedido unos falsos positivos, mal llamados falsos positivos, que ahora quedaron establecidos como ejecución extrajudicial. Y otra cosa es el fuero penal militar. Alguien que haya cometido un error y que ese error que se cometió de falsos positivos fue denunciado inicialmente por un general del ejército, del mismo. Ahora, en cuanto al blanco legítimo, indudablemente el blanco legítimo se entiende a las personas que forman parte de un grupo armado y que realiza funciones directas y hostiles que realiza este grupo, pero en el momento en que este sujeto o esta persona esté desarmada, se rinde, se entregue, baje el arma, pues ya no es un blanco legítimo, sino que ya se somete a otra actividad que es la captura y la entrega a la respectiva justicia en ese momento. Entonces hay que tener esas claridades, o sea, ser bien específico en esos puntos. Gracias, profesor Llanos. No, yo creo que, perdón que diga una cosa en el lenguaje popular, el papel
resiste todas. El problema es la práctica. Lo que tendríamos que discutir aquí es hacer una diferenciación entre lo que contiene esto que acaba de aprobarse, 100 y pico de páginas, y las realidades del país, y la conducta de las Fuerzas Armadas. Porque el gran problema, yo sí estoy de acuerdo con ustedes en que en un combate es obvio que un soldado no va a ponerse a distinguir y va a decir usted es combatiente o no. El problema es cuando usted prefabrica el combate, y eso es lo que ha acontecido. Y ha acontecido en tal proporción que uno no puede seguir sosteniendo la tesis de la manzana podrida, porque entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que la mayor parte de las manzanas están podridas y las buenas son pocas. Doctor Fernando Vargas. Reclamaron que se reconociera el conflicto armado en Colombia. Se reconoce el conflicto armado en Colombia, ahora le tienen miedo a las consecuencias. Todo conflicto armado tiene una consecuencia en los fueros militares de los ejércitos que combaten. De manera que hay un conflicto armado reconocido, pero no quieren y no quisieron reconocerle el fuero militar al ejército. De manera que hay un conflicto armado y lo quieren llevar a los juegos con la justicia ordinaria. Y hay una justicia ordinaria que sí mantiene sus fueros. Eso es aberrante. ¿Qué tipo de fueros? La fiscalía se investiga ella misma. ¿Cómo hacemos en Colombia para que un fiscal sea investigado por sus delitos? No hay cómo hacerlo investigar porque la misma fiscalía, o sea, sus amigos y sus pares, son los que se supone que abren los procesos y los adelantan. Y eso no ocurre en Colombia. Yo le puedo a usted mostrar decenas de denuncias contra fiscales por comisión de delitos que nunca avanzan. Recojamos el caso del fuero militar. El fuero militar no existe en Colombia. Hay una guerra sin fuero militar, lo que conlleva que el ejército pierda la guerra. ¿El ejército colombiano está perdiendo la guerra? Tiene que perderlo sin fuero militar. Doctor Jaime Quesada. Bueno, pues estamos en la antesala de un proceso de paz, estamos en desarrollo de un proceso de paz. Supongamos que se firme la paz y que se llegue a un acuerdo en las condiciones colombianas. ¿Cuál es la razón de existencia entonces del fuero militar que está concebido en una óptica fundamentalmente contrainsurgente, es decir, de guerra civil interna, ¿no es cierto?, y que no está planteado en términos fundamentalmente, digamos, de una guerra internacional? Colombia no está en guerra con ningún país en el mundo. Entonces me parece que el tema de reforzar el fuero militar cuando se está a puertas de una política de paz del Estado colombiano es algo que va en contravía de ese mismo proceso de paz y que constituye, digamos, un sablazo sobre la mesa de diálogo que está desarrollándose actualmente. ¿Tiene vigencia el fuero militar en tiempos de paz, general Quiñones? Totalmente, y esa es una norma internacional. Para eso están los convenios de Ginebra y los dos protocolos. Y si miramos en el mundo entero, hay una gran cantidad de países, casi todos, que están en paz y tienen fuero militar. Y el DIH no solamente es para cuando se presenten conflictos internos, también cuando se presenten enfrentamientos internacionales. Ahí están los dos protocolos, el protocolo 1 y el protocolo 2. El protocolo 1 es cuando se presentan enfrentamientos internacionales y el protocolo 2 con el artículo 3º común a los 4 convenios es aplicable a los conflictos internos. Y ahora miren, cuando se habla de que todas las manzanas están podridas, digamos casi todas, la fuerza pública son 450.000 hombres. Ayudemos a esa expresión. Digamos que 5.000 han actuado mal. ¿Qué porcentaje es 5.000 de 450.000? Me parece que esa no tiene ninguna comparación. Segundo, se presume ya, de hecho, que los militares todos van a actuar en contra de la ley. Perdóneme, está violando la Constitución, está violando el artículo 83 de la Constitución Política, que habla es el principio de la buena fe. Se presume que toda persona va a actuar de buena fe, pero a los miembros de la fuerza pública, los principios internacionales como el de la buena fe no es aplicable, la presunción de inocencia no es aplicable. Entonces ahí es donde nosotros decimos, no, el temor de que nos lleven a una justicia ordinaria donde nos estén volteando la interpretación de esos principios universales de la justicia. Paréntesis, general Quiñones, ¿hay sectores militares que se oponen a los diálogos de paz de La Habana? No, hasta donde yo conozco, ninguno. Nosotros hemos peleado y hemos peleado toda la vida buscando ¿qué? La paz. Nosotros peleamos por la paz. ¿Y quién es el que más sufre dentro de una guerra y de un combate? El militar. Es el que más sufre, el que más sacrifica, es el que más pierde. Gracias, profesor Llanos. No, aquí pudiéramos ponernos de acuerdo en algo, en gracia de discusión. Sí, el fuero militar, pero tendríamos que llamar la atención sobre lo siguiente. ¿Por qué el delegado de la ONU?
por qué las organizaciones, las ONG que luchan por los derechos humanos, unánimemente están en contra del contenido de este fuero militar aprobado recientemente. Tendríamos que preguntarnos eso. O sea, nosotros somos los que tenemos la verdad, el resto del mundo es la que está equivocada. Frente a ese es el hecho real. Hasta la ONU acaba de pronunciarse sobre el contenido de este, que llevaría incluso a que los falsos positivos finalmente sean juzgados también por la justicia militar. Doctor Fernando Vargas, ¿usted tiene la respuesta a esa pregunta? No hablemos de defensores de derechos humanos, profesor Adolfo, que nunca se manifiestan, ni siquiera la Oficina de Naciones Unidas, con la gran criminalidad masiva de las guerrillas. Silencio absoluto. Pero déjeme decirle, lo que ocurre en este debate sobre el fuero y todas estas cosas es una gran manipulación de cifras. Aquí se asusta y se asombran con 2.000 muertos que les dicen que son de falsos positivos. Yo les puedo asegurar que en un debate abierto, caso por caso, el 80% son falsos positivos judiciales, son fraudes procesales montados con falsos testigos. Y en segundo lugar, mi querido profesor Adolfo, la gran impunidad nunca estuvo en la justicia penal militar, y se lo digo yo como civil, estuvo en la justicia ordinaria, y hoy en día la justicia ordinaria ostenta el 98% de impunidad en todos sus procesos. Y la respuesta, ¿por qué la comunidad internacional está en contra del fuero militar? ¿Cuál comunidad internacional? La izquierda internacional, profesor Adolfo. Si la comunidad internacional estuviera en contra del fuero militar, yo le pido a usted que sean consecuentes, que Estados Unidos acabe el fuero militar de sus fuerzas militares, que Inglaterra lo acabe, que Francia lo acabe, que Europa lo acabe. No, profesor Adolfo, que Venezuela lo acabe. No, señor. Aquí no está la comunidad internacional en contra de nada que practica la comunidad internacional. Gracias. General Sí, mire, en cuanto a lo de la ONU, es una persona, y esa persona que vino acá vino engañada. Cuando ya estaba aprobado el acto legislativo 2 del 2012, y ahora cuando ya ha pasado por el Senado la ley estatutaria, vino la representante de la ONU y lo primero que dijo fue que no vayan, que la justicia penal militar no investigue, juzgue y condene los falsos positivos. Eso lo rechazamos. Eso está desde que se inició el acto legislativo. O sea, ella estaba pidiendo algo que ya estaba totalmente desinformada, la habían engañado, le habían entregado la información que no era. Ahora, todavía está diciendo aquí el doctor que los falsos positivos van a pasar a la justicia penal militar, totalmente en contra de lo que se ha firmado y de lo que se ha aprobado. Ahora fueron tipificados como ejecuciones extrajudiciales y está claramente establecido que van a pasar y que van a permanecer en la justicia ordinaria. Doctor Caicedo. Bueno, pues eso está por verse justamente. Yo creo que estamos ante un hecho que no es bueno. Quiero llamar la atención sobre esto en el marco de un proceso de diálogo hacia la búsqueda de la paz y la terminación de una guerra interior entre colombianos, que es un objetivo, desde luego, al cual todos debemos aspirar. En segundo lugar, nosotros sabemos que el tema de la represión y del uso excesivo de la fuerza no ha sido solamente frente a la insurgencia, ha sido frente a la lucha social, a los movimientos populares, a las mismas acciones huelguísticas en muchos lugares del país. Es decir, aquí no estamos simplemente mirando los actos de la zona de combate, estamos mirando la vida cotidiana, digamos, y el marco de las políticas represivas del Estado, que entrega una vez más garantías excesivas al manejo de acciones militares. El caso, por ejemplo, del grafitero de Bogotá y el caso de lo que permitió que el general recibiera de todas maneras su ascenso sin que se haya llevado a culminación, digamos, la investigación sobre esto. Ese es el típico caso de una represión violenta que no toma en consideración las condiciones de la población civil y que perfectamente se puede seguir repitiendo como se ha repetido en numerosas oportunidades. Profesor Llanos. No, yo agrego solamente esto, que la manipulación de la escena fue auspiciada por los altos mandos de la policía. Por eso es que están inculpados, porque fueron oficiales los que estuvieron presentes en la acción del crimen y obviamente avalaron esa manipulación, lo que implica un engaño, ¿no?, a la opinión pública y a la justicia. Doctor Fernando Vargas. Bueno, de todas maneras, fíjese que el tema del fuero no tiene respuestas. El mundo entero tiene fuero militar en sus ejércitos. En Colombia lo dejaron sin fuero militar al ejército. Lo tienen en una guerra de tercera, de cuarta generación, de pequeña o media intensidad, pero es una guerra que no se puede desconocer y por eso se reclama el DIH. De manera que frente al DIH hay fueros militares. Lo que pasa es que aquí la ignorancia de nuestros congresistas conlleva que hagan todos estos adefesios jurídicos
Y en lugar de mejorar la situación y hablar claramente, lo que hacen es confundir a las fuerzas militares y no dejarlas operar. Vea usted que hasta el error en una operación militar lo ponen como causal en contra judicialmente de la unidad militar que lo produce. Un error que es una cosa circunstancial en el derecho. Lo ponen ya en contra de esto. General Quiñones. Sí, yo digo, mire, hablan de la paz y del fuero. Por Dios, ¿eso qué tiene que ver? Si va a haber paz, pues que sigan teniendo fuero. ¿Qué va a afectar que haya fuero penal militar? ¿Qué va a afectar a la paz? En absolutamente nada. Los grafiteros, supongamos que haya sido una acción independiente, pero ya fue sancionado el que realizó esa acción. Es que un general, él es de la policía, pero el general no puede responder por la actuación de 3.000 hombres, es imposible, entonces él vaya a responder por lo que realizó uno de sus hombres. Dice que la escena fue alterada. Presenten las pruebas, por Dios. Bueno, minuto final. ¿Este fuero está en contra de ese proceso de paz? Pues yo creo que no ayuda en absoluto, me parece que es un reforzamiento de las condiciones de la guerra y por lo tanto debería tramitarse de una manera totalmente distinta, pero ya es un hecho y tenemos que tomarlo como parte de una realidad a la cual nos vamos a oponer. Frase final, doctor Llanos. No, lo que sucede con el fuero, lo que demuestra es que hay debilidades y contradicciones de la política de paz del gobierno porque este es un acto de guerra y contribuye a la prolongación de la Frase guerra. final, doctor Fernando Vargas. Que aquí en adelante se aplica la justicia del enemigo contra las fuerzas militares de Colombia. Aquí no hay justicia, los jueces ordinarios y los fiscales no son independientes ni imparciales en el juzgamiento de los militares. Frase final, general Quiñones. Mire, cuando se dice que el fuero militar es una parte, es una acción de guerra, quiere decir que nos quieren quitar el fuero para podernos vencer en esa guerra. Frase final, doctor Caicedo. Bueno, necesitamos que se imponga la paz y que cese la militarización del país. Gracias, doctor Fernando Vargas, por acompañarme. Gracias, general Rodrigo Quiñones. Muy amable, doctor Jaime Caicedo. Con mucho gusto. Gracias, doctor Llanos. Salud. Gracias, Estefanía Cervantes. A todos, feliz noche y nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere, en el gran debate con Adolfo Beck, Teleamiga Internacional.